A veces hay estadísticas que, al verlas, simplemente no cuadran con la realidad, ¿cierto? Hoy vamos a explorar justo eso. ¿Por qué los números sobre la desigualdad de género a menudo nos cuentan solo una parte de la historia? Y más importante, ¿cómo podemos empezar a ver el panorama completo? Y esta es la pregunta con la que vamos a empezar, porque las estadísticas parecen la verdad absoluta, ¿no? Son datos, son objetivos. Pero ¿qué pasa si a veces, en lugar de aclarar las cosas, terminan ocultando lo más importante de la historia? Miren, aquí tenemos un ejemplo perfecto de esta paradoja. Según datos de la CEPAL, en América Latina, las mujeres tienen, en promedio, niveles de educación más altos que los hombres. Suena bien, ¿no? Pero al mismo tiempo ganan un 23% menos por hacer el mismo trabajo. Es algo que a primera vista no tiene ningún sentido. Es una señal de alerta, una que nos dice que los datos más simples no nos están contando toda la historia. Entonces, para resolver este enigma, necesitamos una herramienta un poco más sofisticada. Necesitamos, digamos, una nueva lente para poder ver eso que las estadísticas básicas no nos están mostrando. Y esa herramienta son los indicadores de género. Y ojo, aquí está la clave. No se trata nada más de separar los datos por sexo, ¿eh? Como dice la definición, son herramientas que miden las relaciones y las dinámicas de poder que son la raíz de la desigualdad. O sea, en lugar de solo contar personas, miden las estructuras que las rodean. Entonces, ¿cómo funcionan en la práctica? Bueno, primero que nada, se enfocan en las relaciones de poder, no solo en contar cuántos hay de cada lado. Segundo, y esto es clave, combinan los números con el contexto, o sea, con la historia que hay detrás de las cifras. Y tercero, algo fundamental, consideran la interseccionalidad, es decir, cómo el género se cruza con la etnia, la clase social y otros factores para crear experiencias de desigualdad muy particulares. Esta analogía de la lupa me parece perfecta. Pensemos en estos indicadores justo así, como una lupa gigante que ponemos sobre la sociedad. Nos permite ver las grietas en la estructura, esas desigualdades que las estadísticas generales suelen pasar por alto. Ya no solo vemos que el suelo está roto, empezamos a entender por qué se rompió en primer lugar. Ok, todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se ve en la práctica? Para entenderlo mejor, vamos a analizar un caso real, el plan que implementó Chile para promover la autonomía económica de las mujeres. El gobierno chileno puso en marcha toda una serie de programas, 15 en total, para atacar barreras muy específicas. Aquí vemos 3 ejemplos clave: mujer trabajadora y jefa de hogar, enfocado en mejorar la empleabilidad; de 4 a 7 para ayudar con el cuidado de los hijos; y Capital Abeja, que daba financiamiento para emprendimientos. Uno de los obstáculos más grandes que estos programas intentaban derribar es lo que se conoce como la doble jornada. Es esta idea de que muchas mujeres tienen básicamente 2 trabajos: el trabajo pagado fuera de casa y luego el trabajo no remunerado de cuidado en el hogar, una carga que históricamente ha recaído mucho más en ellas. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Para enfrentar esa doble jornada, se crearon programas como De 4 a 7, que ofrecía cuidado para los niños después de la escuela, y también centros para los hijos de trabajadoras de temporada. El objetivo era muy claro: liberar tiempo para que las madres pudieran tener más oportunidades laborales. Claro, crear los programas es solo el primer paso, pero la pregunta del millón es, ¿de verdad funcionaron? Ahora vamos a ver cómo se mide el impacto real de estas políticas, más allá de las buenas intenciones. Después de toda esta inversión, de todo este esfuerzo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Se logró realmente cambiar la situación para las mujeres en Chile con estos programas? Bueno, la evaluación de los programas reveló un problema central, y esta cita del informe lo dice sin rodeos. Se señala de manera recurrente la baja cobertura. En otras palabras, los programas simplemente no estaban llegando a suficientes personas. Y este gráfico lo deja clarísimo. Si tomamos como ejemplo el programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, que era uno de los más importantes, estaba dirigido al 30% más pobre de la población. Pero en la práctica, ¿a cuántos llegó? A un 2.3% de ese grupo. La brecha es abismal. Pero el problema era mucho más hondo que solo la cobertura. El análisis revela algo todavía más profundo. La gran mayoría de los programas se enfocaban en las barreras que llamamos extrínsecas, o sea, la punta del iceberg: dar cursos de capacitación, mejorar el acceso al mercado, pero casi ninguno se metía con las barreras intrínsecas, la parte gigante del iceberg que está bajo el agua, las normas culturales, los estereotipos, la división desigual del trabajo en casa.
Y es justo ahí donde los indicadores de género son cruciales, porque nos ayudan a ver debajo de la superficie. El caso de Chile nos deja una lección súper valiosa sobre la importancia de medir correctamente. Entonces, con esto que aprendimos, ¿qué podemos hacer para el futuro? ¿Qué es lo que sigue? Y aquí está quizás la idea más poderosa de todo este análisis. Como dice la fuente, medir no es un acto neutro, es fundamentalmente un acto político. La forma en que elegimos medir un problema define por completo las soluciones que vamos a crear y sobre todo nos permite exigir que las instituciones rindan cuentas por los resultados. Y a partir de este análisis, las recomendaciones son muy claras y lógicas. Primero, es indispensable medir de forma sistemática el trabajo no remunerado con encuestas de uso del tiempo. También se necesitan campañas públicas para cambiar esas normas culturales. Y, algo fundamental, hay que analizar todas las políticas, incluso las que parecen neutras, para entender su impacto real en la igualdad de género. Y esto nos deja con una reflexión final. Si cada indicador que usamos, cada dato que recolectamos, es una elección sobre qué parte de la realidad queremos iluminar, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué estamos eligiendo ver? Y quizá más importante, ¿qué estamos decidiendo ignorar?